Ahora vamos a disponernos, hermanos, para recibir la palabra de Dios. Me mandaba decir la hermana Doris que las pupusitas siempre están a la venta los días jueves. Vamos juntos a la Sagrada Escritura, hermanos, una vez más en el libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo. De Mateo atrás, usted lo vaya con facilidad. Malaquías, Zacarías, luego Ageo. En el capítulo 2 vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. El título de esta predicación es: solo trabaja, los resultados los dará Dios. Aleluya. Muchas veces nosotros queremos producir los resultados. No se nos olvide que en su obra santa el crecimiento lo da Dios. Nuestro llamado es a trabajar. Y si usted trabaja en la obra del Señor, tarde o temprano, usted verá los resultados que en algún momento deseó tener. Solo trabaja y los resultados los dará Dios. Ageo 2 del 1 al 9 dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Le dejo de tarea, después investigue cuántas veces se repite: dice Jehová de los ejércitos. Senda de vida, Jehová de los ejércitos nos está hablando a nosotros también en esta mañana. Padre, gracias te doy porque nos das la oportunidad de disponernos a compartir tu bendita y santa palabra con el pueblo que hoy se ha reunido. Señor, edifícanos con tu palabra y tu presencia, Señor. Háblanos a nuestra mente y a nuestro corazón, y ayúdanos, Padre, a levantarnos como se levantó Zorobabel, como se levantó Josué para hacer tu obra, y como se levantó todo aquel pueblo, y aún en medio de un tiempo difícil lograron ver, Señor, terminado aquello que se propusieron. Ahora, Señor, Israel ya no está siendo llamada a edificar un templo físico, pero sí, Padre, nosotros los cristianos estamos siendo llamados a edificar el templo espiritual que es tu iglesia santa. Señor, háblanos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero motivarle en esta mañana para que nos levantemos, hermanos, a hacer la obra de Dios. Aún hay mucho que hacer. La obra todavía está incompleta. Lastimosamente, nosotros consideramos que sí lo estamos haciendo todo porque nos congregamos, oramos, leemos la Biblia,
hacemos tal vez una obra al que vive cerca de nosotros, pero la obra todavía está incompleta. Porque en este mundo aún hay almas que necesitan conocer al Señor para ser salvos. Mis amados hermanos, el mandato de Dios fue que se predicara el evangelio del reino en todo el mundo, partiendo de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lastimosamente estamos ocupando más del 96% en nuestra Jerusalén solamente, y algunos han logrado estar ocupando ya el 4% fuera de Jerusalén. Pero la obra se tiene que hacer dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia, porque el Señor dijo: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Espíritu Santo ya vino y está sobre nosotros. Algunos de nosotros decimos: Señor, lléname con el poder de tu Santo Espíritu. ¿Cuántos le hemos dicho eso al Señor? Mis amados hermanos, y hay que seguírselo diciendo. Pero ¿para qué queremos que el Espíritu Santo nos llene? Si le estamos pidiendo que Él nos llene, debería de ser porque tenemos deseo de compartir la palabra de Dios con otras personas, porque queremos ir fuera de nuestra iglesia y compartir el mensaje del Señor Jesús con aquellos que todavía no lo conocen. Para eso vino el Espíritu Santo, para eso vino a dar el poder. Lastimosamente, muchos estamos pidiendo ser llenos del poder del Espíritu Santo, a veces para que nos miren ministrar dentro de una iglesia, a veces para que vean qué autoridad la que yo tengo. Pero la llenura del Espíritu Santo, hermanos, sí puede ayudar en eso, pero principalmente la llenura del Espíritu Santo es para que los hijos de Dios nos levantemos y comencemos a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos levantarnos a hacer la obra? Levante sus manos y dígale: Dios, yo quiero levantarme y hacer tu obra. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dios nos llama a trabajar en su obra santa. A Israel le llamó a reconstruir un templo físico, a nosotros a llevar el evangelio a toda criatura, para edificación de su templo santo, que es la iglesia. Y el Señor, así como estuvo con Israel, Él también está ahora con nosotros. Es tiempo de levantarnos, hermanos, ponernos manos a la obra, y el Señor nos bendecirá con resultados gloriosos. Aleluya. No nos estacionemos en el pasado, no nos estacionemos en el ayer. La nación de Israel regresó de donde había estado cautiva por 70 años. Volvieron a sus casas. El capítulo anterior, el profeta les hace reconvenir en su actitud, porque se acomodaron en sus casas artesanadas y se olvidaron de la obra a la cual Dios los había llamado. El profeta les llama y le dice: tienen que volver a reconstruir, tienen que levantarse. El profeta Ageo junto con Zacarías y Malaquías motivan al pueblo a que se levanten de la situación en la que están. Y ellos reconocen y vuelven a hacer la obra de reconstruir el templo. Mis amados hermanos, cuando están en esto de reconstruir y están reconstruyendo el templo y todo se está poniendo tan bonito, el profeta les hace una serie de preguntas. En el versículo 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ellos están terminando el templo y el profeta les hace reconvenir, y los ancianos se quedan viendo. Dice Esdras, que relata el proceso de construcción, que los ancianos comenzaron a llorar y los jóvenes comenzaron a dar gritos, mis amados hermanos, al ver el templo. Y no era para menos. El profeta les dice: esta casa no es ni la sombra de lo que fue la anterior. El pueblo lloró porque recordaron el templo que había sido destruido 70 años atrás. Y recordaron aquel templo glorioso que Salomón había hecho, un templo con gran esplendor. Ahora ven ellos esta edificación, no tiene el mismo esplendor que tuvo el templo de Salomón.
Tampoco está dentro de él el arca del pacto, razón para sentirse triste. Tampoco, hermano, el Shekinah de Dios está en el templo como estuvo en el templo de Salomón y en los edificios anteriores. La presencia de Dios no estaba allí y ellos lloraron, pero ellos no entendían, porque Dios había dicho que una gloria mayor vendría para esta casa, y nosotros sabemos que esta gloria mayor vino sobre ese templo que se reconstruyó. El templo se reconstruyó y vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en manos de su madre, entró a aquel templo. Simón el ciego, Ana, vieron al niño cuando iba, y al ver al niño dijeron: ahora podemos morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación. La gloria de Dios, el Dios eterno, se llama Jesucristo de Nazaret. El arca ya no estaba en aquel templo, mis amados hermanos. El Shekinah, como lo vio Moisés, ya no estaba en aquel templo, pero ahora en aquel templo estaba entrando la gloria del Dios eterno, Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Dentro de aquel lugar, dentro de aquel templo, aleluya. Años más tarde volvió a entrar al templo, donde habló con los intérpretes de la ley, con los sabios de aquel tiempo. La gloria de Dios entró. Ahora, mis amados hermanos, si vamos a recordar nuestro pasado, que sea para hacer las cosas mejores. Porque el profeta le dice: ¿quién ha quedado de ustedes que recuerde aquel templo? Hermano, no podemos estancarnos y decir: yo no sirvo al Señor por esto y lo otro. Yo no me involucro en la iglesia porque me sucedió esto. Mis amados hermanos, el profeta nos llama hoy a que nos levantemos y que dejemos el pasado atrás. Si vamos a recordar algo de nuestro pasado, que no sea para detenernos, que sea para levantarnos, para hacer cosas mejores en el nombre del Señor Jesucristo. Es tiempo de levantarnos para hacer la obra del Señor. El Señor nos está llamando. Aleluya. El recuerdo hizo llorar a los ancianos. El recuerdo es para que nos levantemos a hacer la voluntad de Dios. Debemos de saber que con Dios siempre vendrán cosas mejores. Siempre habrán cosas lindas. Que no nos detenga la falta que podamos haber cometido. El sentir de culpa que pueda haber en nuestra vida, porque hay gente que no se logra levantar, todavía se siente culpable de algo que hizo. Si recuerda su pasado, que solo sea para hacer las cosas mejor, y levántese en el nombre del Señor Jesucristo. Que no lo detengan sus frustraciones. Dios es el que nos llamó y nos llama hoy. Y Dios es el que nos dice: es tiempo de volver a empezar. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de hacer su obra. Ahora, Dios nos llama a trabajar en su obra, pero Él no nos abandona. Dios nos llama a trabajar en su obra y Él nos dará la fuerza que nosotros necesitamos. ¿Qué dice el versículo 4? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Judá había regresado ya a la adoración. Judá ya se había levantado en aquel tiempo. Lastimosamente muchos queremos ver la bendición de Dios, pero sin ningún esfuerzo. El Señor dice: yo estaré contigo, yo te voy a bendecir, pero también dice: esfuérzate. También dice: sé valiente. El Señor va a bendecir su esfuerzo. El Señor va a producir resultados en su esfuerzo. Es tiempo de levantarnos y tratar de hacer las cosas bien para el Señor, de ordenar nuestros caminos, de corregir nuestros caminos, de volver a la paz, del que venga el sosiego, el descanso a nuestra vida. Es tiempo de levantarnos. La obra se hace con alabanza. La obra se hace sin quejarse. Sirvámosle a Dios con alegría. Sirvámosle a Dios con agrado.
No haremos mucho, hermanos, si nos disponemos a servirle al Señor, pero nuestra vida es un mar de queja, es un mar de lamento, es un mar de crítica hacia los demás que no quieren hacer nada. Tranquilo por los que no quieren hacer nada, solo nos queda orar y pedirle a Dios que toque sus corazones. Porque el que puede avivarnos y puede levantarnos, hacernos entrar en razón, es Dios. Pero Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros el Señor nos está llamando a servirle en su obra santa. A cada uno de nosotros, a tal grado que el día que nos presentemos delante del Señor, el Señor nos va a decir: vengan todos los de senda de vida. A ver, hermano, cuénteme cómo se portó la hermana en la iglesia. No, el Señor nos llamará a cada uno en particular y nos dirá el Señor: ¿qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Lo pusiste a trabajar? ¿Ocupaste el talento para hacer mi obra? ¿O simplemente lo enterraste? Hay mucho cristiano que tiene su talento enterrado. Tiene su talento enterrado por miedo. Tiene su talento enterrado por considerarse incapaz. El Dios que nos llama también nos capacita. El Dios que nos encomienda algo dice: yo voy a estar con ustedes, levántense, hagan la obra, yo voy a estar con ustedes. Yo les voy a dar fuerza. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor que se hace la obra. Así lo hizo el pueblo. Vea lo que dice Esdras en su capítulo 3. Esdras, búsquelo de Salmos atrás. Esdras capítulo 3, versículo 10 y 12. Vea cómo hicieron la obra ellos. Ahí Dios derrama su bendición. Versículo 10, Esdras 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Cómo se hace la obra? Con alabanza y no con quejas. Cuando lo hacemos de esta forma, habrá satisfacción en nuestro corazón. Cuando lo hacemos de esta forma, vamos a producir resultados gloriosos en aquellos a los que nosotros nos acercamos. Pero también la obra debe hacerse con alegría. Versículo 11 dice: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo y alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Se cree que los ancianos lloraban porque recordaban el esplendor de la casa pasada. Se cree que los jóvenes daban gritos de alegría porque para ellos era algo nuevo lo que estaba sucediendo. Se estaban identificando con su Dios, con la obra de su Dios, con el llamado de su Dios. Dios nos llama a nosotros ahora, hermanos, a que nos identifiquemos con Él también. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de hacer la obra preciosa de Dios, que es santo sobre todo. Debemos ser personas de oración. Es bueno. Debemos ser personas amantes de la lectura de la palabra de Dios. Eso es bueno. Debemos ser personas fieles en congregarnos, sí, pero allí no termina todo. Dios nos llama a trabajar en su obra. Dios nos llama a hacer su obra. Dios nos llama a servirle con todo nuestro corazón. Dios nos llama a honrarlo.
Dios quiere cambiar al mundo por medio de nosotros, hermano. El mundo se pierde, el mundo se desvía, corrientes nuevas se levantan. La iglesia del Señor Jesucristo es la que le da sabor a este mundo. La iglesia del Señor Jesucristo es la que alumbra a este mundo. Por eso debemos de levantarnos a hacer su obra, a hacer su voluntad. Por eso debemos de predicar con amor y pasión la bendita palabra del Señor. Palabra santa y poderosa que un día tocó nuestros oídos, y a través de nuestros oídos el poder del Espíritu tocó nuestro corazón. Porque hubieron hombres y mujeres que se decidieron ir y hablarnos del Señor. Pero ahora nos toca a nosotros, hermanos, levantarnos para hacer la obra santa de Dios. ¿Cuántos sabemos que tenemos un llamado de Dios para compartir su palabra? No se me encierre en sus quehaceres. Usted dirá, hay tanto que hacer, yo paso ocupado de 6 de la mañana a 6 de la tarde en mis quehaceres. No se encierre en sus quehaceres y nunca los ponga como una excusa para no predicar la palabra del Señor. Porque aún en medio de sus quehaceres habrán personas que necesitan una palabra de un siervo, una sierva de Dios que les aliente y que les llame. Si nosotros nos encerramos en nuestros quehaceres y le decimos al Señor, por esto es, sabe que Dios puede quitar lo que nos estorba. Si nosotros decimos, yo no voy a la iglesia, yo no salgo a evangelismo porque tengo que atender a mi familia, cuidado con eso. La familia no debe de ser desatendida, pero la obra de Dios también debe de ser atendida por cada uno de nosotros. Dios nos está llamando a servir, Dios nos está llamando a hacer su obra y debemos de hacerlo con mucho gozo, con mucha alegría. Hay jóvenes perdidos. A veces el enemigo nos dice, ¿y qué vas a ir a hacer? Ya no vayas a hablarles del Señor. De todas maneras no quieren entender. Son duros, son aquí y son allá. Muchos de nosotros nunca se pensó que un día estuviéramos en la iglesia y aquí estamos. Y yo digo en esta mañana, si Dios lo pudo hacer con nosotros, lo puede hacer con aquel que parece duro, que parece incansable, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Si su iglesia se levanta, Él puede tocar vidas, Él puede tocar corazones. Dios nos llama a trabajar. Y Él nos promete que su Santo Espíritu estará con nosotros. Él dice, yo les daré fuerza. Pero Él también dice, mi Espíritu estará con ustedes. Regresamos a Ageo, capítulo 2, en su versículo 5. Dice la palabra: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Mi Espíritu estará en medio de vosotros. Los llama a hacer la obra, pero dice, mi Espíritu estará en medio de vosotros. Aquellos que se deciden a hacer la obra de Dios son los que más miran el mover del Espíritu Santo. Porque Él dice, mi Espíritu estará con vosotros. Dios siempre está con su pueblo. Se lo mostró a Israel cuando lo sacó de Egipto, cómo lo llevó a través de los peligros, a través del desierto, hasta introducirlo a una tierra que Él les había prometido, y cómo el Espíritu les guiaba. La presencia de Dios estaba allí con ellos. Ahora, mis hermanos, Dios que está con nosotros, también su Espíritu está con nosotros. Los que trabajan en su obra son respaldados por el Espíritu Santo. Y no hay nada más lindo que esto. Por eso lo imposible se hace posible. Por eso aquello que nosotros pensamos que era inalcanzable se vuelve alcanzable. Porque el Espíritu está con nosotros. Somos llamados a trabajar. Los resultados los va a dar Dios. Dígale al que tiene la par, solo trabaja. Los resultados los dará el Señor. Los resultados los dará el Señor. No se van a dar en mi tiempo, se van a dar en el tiempo de Dios.
No se desespere. Estoy cansado ya de orar por mi hermano. Estoy cansado ya de orar por este hombre. Estoy cansado de orar por esta mujer. Tranquilo, tranquila, siga trabajando. Los resultados los dará el Señor. Y muy pronto veremos los resultados de hacer la obra bendita del Señor. Recuerdo una vez que oraba y le decía al Señor, cuando veía yo bastante gente que venía al Señor y aceptaba, y yo estaba orando por mis hermanos, y yo le decía al Señor: Señor, pero ¿por qué mucha gente viene a aceptar al Señor y mis hermanos no vienen? El Espíritu me decía: los resultados los voy a dar yo, solo sigue orando, solo sigue obrando. Y los resultados los dio el Señor. Así que simplemente hay que seguir trabajando. Los resultados vienen de Dios para nuestra vida. Mi espíritu estará contigo, mi espíritu estará con ustedes. Hablando Ageo a Zorobabel, le dijo: no es con espada, no es con ejército, es con el poder de mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es con el poder de Él. No vamos solos, Él está con nosotros. Desde que usted se levanta, el Señor está con usted en el Espíritu Santo. Cuando va a su trabajo, el Señor está con usted. Cuando va en el bus, el Señor está con usted. Esta mañana el Espíritu está con nosotros. Cuando sales a evangelizar, el Espíritu va contigo. Cuando sales a servir a un necesitado, el Espíritu va contigo. Aunque te sientas solo, el Espíritu está contigo. Aunque digas: nadie me acompaña a hacer la obra de Dios, el Espíritu está contigo. Y debes de tener la seguridad que el Espíritu te va a dar la victoria. Porque el resultado glorioso produce el Señor. Él va con cada uno de nosotros en cada paso que damos, hermano. El Espíritu está contigo en los momentos de tristeza. El Espíritu está contigo en los momentos de aflicción. Él siempre está. Dios nos llama a trabajar. Y Él nos dice: un día veremos al deseado de las naciones. Solo trabaja y un día veremos al deseado de las naciones. Versículos 6 y 7 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vendrá el deseado de las naciones. Solo trabaja. Cuando Él habla de hacer temblar las naciones, Él habla del juicio que estaba sobre las naciones que habían hecho esclavos a su nación. Babilonia, Asiria, Egipto, los medos persas, que eran las naciones que hasta que en este tiempo de la profecía habían tenido que ver en el mal de la nación de Israel. Viene el día, dice el Señor, en que yo haré temblar todas las naciones. Pero también esta palabra es para tiempos futuros. En el tiempo de la gran tribulación, cuando las naciones se levantarán contra Israel. Por supuesto, es ese tiempo en el que nosotros ya no estaremos aquí en la tierra. Pero en ese tiempo se dará una batalla que se le conoce como la batalla de Armagedón. Es una campaña de un buen tiempo. No es una simple batalla de un día. Está comprendida casi a lo largo de toda la gran tribulación. Pero el cierre final de esta campaña de Armagedón es cuando
las naciones se vienen en contra de Israel. Israel constantemente está amenazada, constantemente está siendo bombardeada. Les contaba un domingo de estos, antepasado parece que fue, que la semana anterior había habido atentados en contra de la nación. Según los noticieros, más de 200 cohetes habían sido lanzados sobre la nación. Pudiéramos decir que estrategias militares de Israel, potencia armamentista, y por eso no impactaron, pero se sabe solo de uno de los 200 que impactó la nación y cobró la vida de una sola persona. Y todos los demás, ¿será la inteligencia de los israelitas? No, yo creo es el poder del Dios Todopoderoso, que aunque su pueblo no se ha portado de lo mejor, Dios es fiel y siempre está con su pueblo. Pero en el tiempo de Armagedón se van a levantar las naciones, porque ahora quien dispara son sus hermanos, los vecinos. Pero en el tiempo de la tribulación se levantarán como hormigas ejércitos en contra de la nación, donde se levantarán los reinos del norte, donde está Rusia, los reinos del oriente, donde están los chinos, donde están todo esto, que son totalmente contrarios a Israel. Se levantarán en este tiempo y muchas naciones se unirán con ellos. Posiblemente algunas queden siempre como aliadas de Israel. Dentro de ellas se presume que a lo mejor esté Estados Unidos, que ha sido su amigo desde que se fue constituida como nación, y otros países que le muestran su apoyo, pero la gran mayoría se van a voltear en contra de ellas. Y cuando estén para destruir a la nación de Israel, entonces se cumplirá proféticamente esta palabra, porque el Señor hará temblar las naciones y aparecerá el deseado de las naciones, porque el Señor Jesucristo viene otra vez a esta tierra. Él vendrá otra vez, y lo lindo que en esa segunda venida, nosotros los que ya fuimos levantados en el arrebatamiento de la iglesia, venimos también con el deseado de las naciones, con Jesucristo el Señor. Aleluya. Él hará juicio a las naciones, dice Mateo 24. Entrará en juicio con las naciones, a los que se levantaron en contra de Israel, con su espada que sale de la boca, con el poder de la palabra, los destruirá. Pero aquellos que estuvieron a su favor serán guardados, porque el Señor cumplirá la palabra. Yo bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Porque Dios es fiel, porque Dios no falla sus promesas. Mis amados hermanos, Dios nos llama a trabajar, y un día veremos al deseado de las naciones. Él nos llama a trabajar en su obra hoy. Me llama alguien de Estados Unidos y dice: yo estoy sirviéndole a Dios, estoy con todo, estamos ganando almas, pero lloro al saber que en El Salvador mi familia no quiere de Dios. Y él dice: cuando yo veo estas cosas que se están dando en el mundo, me preocupa mucho saber que mi familia no quiere buscar al Señor. Me dice: hermano, hágame el favor, visítelos, hable con ellos para que vengan al Señor. Mis amados hermanos, es tiempo de levantarnos a hacer la obra santa del Señor. Muchos de nosotros hace tiempo que perdimos la pasión por evangelizar. Perdimos la pasión por llevar una palabra al necesitado. Nuestro talento se ha enterrado en la comodidad de la casa. Los adelantos en la tecnología han hecho que nuestro talento se sepulte más. Nuestra vida de afán ha hecho que nuestros talentos se sepulten. Pero todavía es tiempo de sacar el talento que Dios nos dio. Y Dios nos llama hoy: levántate a hacer la obra. Dios nos llama hoy: levantémonos a hacer la obra. Toque al que tiene la par y dígale: levántate a hacer la obra. Levántate. Jóvenes, adultos, ancianos, todos somos llamados a hacer la obra del Señor. Todos somos llamados a compartir. Dios nos está llamando hoy.
Decidamos hacer la obra. Usted dice, pero es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que me falta el valor, es que no sé qué decir. Decidámonos hacer la obra. Los recursos están en Dios. Por eso Él dijo en el versículo 8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Vea qué lindo, los está llamando a trabajar, los está llamando a hacer la obra. Dice, mía es la plata y mío es el oro. Lo que Dios está diciendo, ustedes solo hagan la obra, los recursos los tengo yo. Los recursos los tiene el Señor. Pensemos, activemos, vayamos, levantémonos a evangelizar, vayamos donde está la necesidad. Los recursos los tiene el Señor. No dejará escasear el Señor sus recursos. Cuando la gente se ocupa en el Señor, en su obra santa, Dios está allí para bendecirnos. ¿Acaso no es Dios el proveedor de nuestras vidas? ¿Acaso no lo que tenemos hasta el día de hoy es por la misericordia y la provisión de un Dios que es grande en los cielos y en la tierra? ¿Ha faltado sustento a nosotros? No. ¿Ha faltado sustento para nuestra familia? No. ¿Y los recursos han estado porque somos inteligentes? No. Los recursos han estado porque Dios lo ha permitido. Porque el que provee es Dios. ¿Cuántos alaban a ese Dios poderoso? Solo necesitamos ponernos a servir. Los recursos los tiene el Señor. Cuando nosotros nos levantamos a servir, Dios nos va a dar su bendición. Dios nos va a asistir con su presencia. Dios nos va a asistir con sus recursos. Los recursos de Dios son inigualables, hermano. Es que el Señor puede usar un recurso que para nosotros es pequeño, lo puede usar para cosas grandes. En la Biblia encontramos al Señor valiéndose de ¿qué? De sapos. ¿Valiéndose de qué? De una vara. Para hacer cosas grandes, para hacer milagros. Porque en la mano del Señor, las cosas pequeñas que nosotros ponemos a su disposición se hacen grandes. Se hacen grandes. Un zancudito, un mosquito en la India le salvó la vida a un misionero que estaba amenazado. Mientras él está predicando, se levanta un hombre totalmente contrario y comienza a hablar, a gritar grandes cosas. Un zancudito fue suficiente. Se le metió en su naricita y eso fue suficiente para que él terminara asfixiado. Los recursos de Dios parecen pequeños, pero en sus manos son grandes. Solo dispóngase usted a hacer la obra del Señor y Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Hermanos, decidamos hacer la obra del Señor. Termino diciéndole, por pequeño que usted crea que es lo que va a hacer, hágalo, porque si es para Dios, eso es grande. Es que yo no tengo para llevar que alimentar a 200 niños en un sector de pobreza. No se preocupe. Lo pequeño que usted pueda hacer, hágalo con todo su corazón para el Señor, porque en la mano del Señor eso es grande. Eso es grande. Por eso el Señor, a través del profeta, Él dice que no hay que menospreciar las pequeñeces, porque los enemigos se burlaban de lo que Israel había logrado hacer, del templo que habían construido. Pero Él dice, no menosprecien las pequeñeces, porque si Dios está en el asunto, nada es pequeño. Si Dios está en lo que estamos haciendo, nada es pequeño. Si es la voluntad de Dios la que nos está moviendo, nada es pequeño.
Hágalo con todo su corazón. Aquel templo parecía pequeño. Aquel templo no tuvo el esplendor del templo de Salomón revestido en oro. Aquel templo no tenía el arca del pacto, porque en las invasiones anteriores el arca del pacto desapareció. Algunos dicen quedó sepultada, no se sabe dónde está. Algunos tienen sospecha de dónde puedan estar, y ese sector está protegido y nadie puede tocarlo, porque suponen que allí debió quedar sepultada el arca del pacto. Aquel templo no gozaba de la Shekinah de Dios, de la nube que entraba al templo y donde la voz de Dios se dejaba oír. Pero este templo glorioso tuvo la oportunidad de recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores por sus puertas. No menosprecien las pequeñeces, porque si Dios está en el asunto, todo es grande. Hagámoslo todo para la gloria y la honra del Señor. Y dice el último versículo de lo que tenemos en mención: es tiempo de hacer la obra de Dios, y Él nos bendecirá, nos dará la fuerza, nos asistirá con su presencia, nos dará recursos y nos llenará con su gloria. El versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en medio de este lugar. Dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Quizás se sienta triste, quizás se sienta frustrado, quizás se sienta que como que no está encajando en esto de ser cristiano. Póngase a servirle al Señor. Cuando usted vino al Señor, la gloria de Dios llegó a su corazón, lo tocó, lo ministró, lo sensibilizó. Usted entendió lo que Dios había hecho en su vida. Su vida tenía gozo, su vida tenía alabanza, su vida tenía deseo de servirle a Dios. Pero a lo mejor usted haya dejado de hacerlo. Ahora Dios le dice: vuelve a hacer la obra, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos quieren una gloria mayor sobre sus vidas? Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahí donde está, adore al Señor con sus palabras. Dígale al Señor: aquí está mi vida. Yo sé que tú me estás llamando a hacer algo, Señor. Yo sé que tú me salvaste para que yo fuera tu instrumento, Señor. Úsame de la forma en que tú quieras usarme, Señor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, asísteme. Yo quiero depender de ti, y no quiero quedarme de brazos cruzados, Señor, cuando tú estás llamando. Despierta mi espíritu, Señor, como despertaste el espíritu de Zorobabel y de Josué, y el espíritu del pueblo, Señor, para hacer la obra. Despierta hoy nuestro espíritu, Señor, para que nos levantemos y hagamos tu obra, que es santa. Padre mío, gracias te doy, porque tú nos regalas este momento. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Digno de gloria, digno de honra, digno de toda adoración eres tú, Señor. Tu iglesia te adora, Padre. Tu pueblo se deleita en tu presencia. Hay poder en su nombre. Adora al Señor, iglesia. Levanta tu oración, levanta tu agradecimiento ahora. Levanta tu agradecimiento al Señor. Aleluya. Bendícelo. Bendícelo. Bendícelo con tus palabras. Agradécele con tus palabras. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación.
de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Señor, dale gracias, dale gracias. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Y gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Te amamos, te bendecimos, Señor. Nos gozamos en tu presencia. Nos deleitamos en ti. Señor, te decimos gracias por esta mañana que tú nos regalas, en la que estamos reunidos en tu casa. Quisiera cerrar este tiempo si hubiese algún amigo con nosotros que quisiera entregarle su corazón al Señor Jesús. Queremos orar por usted. ¿Tendremos algún amigo? Creo que no, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a despedir. Padre mío, muchas gracias, porque nos has dado este tiempo para estar en tu casa adorándote y bendiciéndote, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por invitarnos a servir en tu obra. Señor, ayúdanos a hacer las cosas de la mejor manera para ti. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que esta mañana pudo venir a tu casa. Bendícele grandemente, bendice la familia que representa, bendice en las actividades de esta semana, Señor, que todo les ayude a bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Estamos despedidos. Vaya la paz de Dios a sus hogares.